vamos a ver en la sesión número 1, vamos a ver control interno, cómo evoluciona el control interno. Luego vamos a ver Sistema Nacional de Control, vamos a ver control interno gubernamental, ¿no? Vamos a ver ahí la ley 27816, que es el sistema de control interno. Vamos a ver ejes, componentes y principios del sistema de control interno. Vamos a ver la implementación del eje de cultura organizacional, la implementación del eje de gestión de riesgos y la implementación del eje de evaluación, ¿no? Entonces vamos a verlo por partes, ¿no? Y tenemos 8 sesiones para poder discutir esta parrilla que les estoy presentando en esta oportunidad. Entonces, en la sesión número 1 vamos a ver los fundamentos, ¿no? Y aquí los fundamentos sí va a ser un concepto muy duro, así que sé que vienen cansados digamos, de estar prestando sus servicios en las entidades públicas en las cuales se encuentran, pero la idea es que ustedes puedan participar y puedan preguntarme, digamos, cualquier duda que tengan, ¿no? Porque yo encantado, si es que hay algún concepto o una aseveración que se pueda dar en este curso, y ustedes puedan cuestionarme. Me gusta el cuestionamiento, porque eso me hace crecer más y prepararme más para poder estar preparado. Por ejemplo, si hay alguna pregunta que no puedo responder el día de hoy, yo como apuntes, acá tengo mi libreta, y la sesión siguiente, es el día de mañana, poder responder. No hay preguntas que no se va a dejar de responder. Esa es la idea, ¿no? Entonces, el menú de hoy tenemos, vamos a ver la importancia del control interno, cómo se inicia este control interno. Vamos a ver el enfoque tradicional que tenía el control interno. Vamos a ver un poco de costo de marco integral 2013, y también vamos a ver un poquito de costo de RM, ¿no? De gestión de riesgos, del 2017, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. ¿Cuál es la importancia del sistema de control interno? El control interno no solamente es potestad de las entidades públicas, también el control interno también es, digamos, se aplica en el sector privado, ¿no? Entonces, el sector privado no le llaman sistema de control interno, como también puede ser que le llamen a algunas empresas sistema de control interno, pero está más digamos, alineada a lo que es el COSO. Vamos a ver ya lo que es el COSO, vamos a explicar un poco de COSO. Y como le dije, en la actividad privada tenemos la gestión empresarial, ¿no? La cual también utiliza el control interno justamente para cumplir sus objetivos misionales. Eso quiere decir lograr los objetivos a los cuales, digamos, su misión, ¿no? La misión a la cual tiende desde el punto de vista del rubro que se desempeñe. Tiene que ver también con gestión de calidad, lo que hablamos hace unos instantes, ¿no? Los sistemas de gestión justamente se soportan sobre el control interno. Tiene también que ver con el tema de la auditoría interna, también importantísimo, ¿no? El control interno también tiene que ver con la auditoría interna, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aclarando un aspecto importante que hay que tener en cuenta, ¿no? En entidades públicas, si bien es cierto, sobre todo la del FONAFE, ¿no? Hay un órgano de control institucional que depende de la Contraloría General de la República, y también hay una unidad de auditoría interna, ¿no? Generalmente en las empresas, digamos, en las entidades que están relacionadas al FONAFE, ¿no? En las demás entidades solamente hay órgano de control institucional. Entonces, hay que diferenciar la función del órgano de control institucional con la función de auditoría interna. En el sector privado, por ejemplo, no hay órgano de control institucional, hay auditoría interna, ¿no? Entonces, acá tiene que ver mucho el tema de la auditoría interna con el control interno, porque ¿cuál es digamos, el, digamos, el fundamento de la auditoría interna con respecto al sector privado, ¿no? ¿Qué busca, no? Busca proteger, ¿no?, los bienes, ¿no?, y servicios de la entidad, y tiende también a, digamos, generar valor. Es el objetivo, ¿no? Más al tema privado, ¿no? Ahora vamos a ver el tema público para ver la diferencia, ¿no? Generar valor y proteger los bienes. ¿Con qué herramientas, no? Con la herramienta de dar aseguramiento y asesoramiento. Aseguramiento a través de los informes de auditoría, ¿no? Y el tema de consultoría, asesorías a través de recomendaciones que pueda dar la unidad de auditoría interna con respecto a cómo está operando su sistema de control. Entonces hay que tenerlo claro eso, ¿no?
Entonces, para poder diferenciar, ¿no? Y lo que llamamos auditoría independiente, o lo que viene a ser el tema de las Big Four o empresas dedicadas a prestar el tema de las auditorías financieras. Entonces, que también tiene que ver con control interno, ¿no? Entonces, aquí también, al igual que las entidades públicas que tienen los SOAS, las sociedades de auditoría que hacen auditoría financiera a las entidades, también en el sector privado hay lo que se llama la auditoría independiente, que también hace auditoría financiera. La auditoría operativa, la auditoría de gestión, de desempeño, lo hace la auditoría interna, y la auditoría financiera, las auditorías independientes, específicamente las Big Four. ¿Cuáles son las Big Four? Son digamos, las empresas que prestan el servicio de auditoría, como son EY, Deloitte, Price y también KPMG. Entonces, ahí esos son los que prestan el servicio del tema de la auditoría financiera. Ahora veamos la actividad estatal, el Estado. Siempre el control interno, ojo, siempre el control interno va a ser, digamos, una vía. No va a ser un objetivo del control interno, sino va a ser una vía. O sea, si yo tengo un sistema de control interno sólido, robusto, definitivamente el sistema de control interno por sí mismo, ¿no? Va a ser una herramienta por el cual va a ser, digamos, muy valiosa para la entidad en la lucha contra la corrupción. Tiene que ver mucho con el indicador del 12% que les comenté, ¿no? Que de pérdida que tiene el presupuesto del Estado al año, ese 12%, si tenemos un sistema de control interno robusto, efectivo y eficiente, obviamente que ese 12% se va a tender a reducir. Entonces, no es el objetivo de control interno luchar contra la corrupción, ojo, es una herramienta, ¿no? Que sirve justamente para luchar contra la corrupción, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los objetivos del control interno, que son distintos, porque el control interno es un fin en sí mismo, ¿ya? No es un fin en sí mismo, sino es un proceso en el cual tiene que, digamos, tiende a traer como consecuencia, si es robusto, si es eficiente, si es efectivo, si es suficiente, eh, crear una barrera que pueda, digamos, luchar contra la corrupción. Entonces, importante tener en cuenta. Luego también el tema de la fiscalización superior, ¿no? Por ejemplo, las entidades públicas van sujetas a fiscalización, no solamente de Contraloría General de la República, también puede ser sujeto de fiscalización de SUNAT, también de SUNAFIL, ¿no? De entidades, por ejemplo, si estamos hablando de entidades públicas del sistema financiero, está la Superintendencia de Bienes y Seguros y AFPs, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, igual, si estamos hablando del sector salud, también hay una Superintendencia Nacional de Salud, que también hace fiscalización con respecto a las entidades, y el control interno también adquiere un rol fundamental con respecto a cómo está operando ese control, cómo está operando el sistema de control interno, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta eso. Luego, el control interno, acá en el Perú, se sustenta en la ley 28716, ¿no? Que es la ley de sistema de control interno en entidades públicas del Estado, ¿no? Entonces, ahí también, ahí está el marco normativo para el cual, digamos, cómo nos dan el marco para nosotros poder implementar el sistema de control interno. Me da las pautas, eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, una de las cosas importantes que a veces soslaya algunas entidades del Estado, ¿no? Lo que es la gobernanza e integridad, ¿no? Está muy de moda, ojo, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de gobierno corporativo, ¿no? Lo que se escucha mucho en el sector privado, ¿no? Gobierno corporativo, ¿no? La nueva ISO, ¿no? De gobierno corporativo, ¿no? Entonces, justamente la 37.000, ¿no? Gobierno corporativo, pero acá en el Estado se habla de gobernanza, que es el ordenamiento, la estructura orgánica, si la estructura orgánica es viable, si los procedimientos y normas internas están alineadas a la visión, a la misión de la entidad, si hay la competencia profesional suficiente de los integrantes, de los servidores civiles, de las entidades que están preparadas para, digamos, ejecutar los procesos, ¿no? Y esto va acompañado de lo que se llama ahora
también hace 3, 4 años salió una norma sobre integridad y ética en la función pública, ¿no? Y esto ha decantado o ha generado que se, digamos, implementen unidades orgánicas de integridad y ética, ¿no? Uno lo llama oficina de integridad, otro le llaman oficina de integridad y ética, otro le llaman oficina de integridad y lucha contra la corrupción. Entonces, tiene que ver mucho con el tema de la integridad, desde el punto de vista y que está ligado, alineado a lo que es el código de ética del funcionario, del servidor civil, ¿no? Del servidor civil y funcionario público, ¿no? Entonces, también el gobierno corporativo y la integridad también parten sobre la base de tener un control interno sólido, robusto, bien implementado, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta ese detalle, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguna duda con respecto hasta aquí, con respecto a lo conversado hasta el momento, ¿sí? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Si no hay dudas, seguimos entonces. Si hay alguna pregunta, por favor, encantado yo de responderlas. Acá los puedo leer también, no hay problema. Pueden también hablar por el chat, no hay problema. Yo encantado de poder seguir respondiendo las dudas, ¿no? Entonces acá está claro, ¿no? La diferenciación entre actividad privada y actividad estatal. Ahora, vamos a ver algunos puntos de esta, digamos, distinción entre el control interno, cómo opera la actividad privada y cómo opera la actividad estatal. Hablamos sobre la gestión empresarial del siglo XXI, y se comprende el modelo GRC. ¿Qué es el modelo GRC? Gobernanza, riesgo y cumplimiento. Entonces, si ustedes ven el círculo en el cual se compone este modelo, entonces van a ver, por ejemplo, que los pilares de una gestión empresarial rumbo al siglo XXI están, digamos, comprenden estas dimensiones: gobernanza, riesgo y cumplimiento. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir, ¿no? Si yo tengo un gobierno corporativo, ¿no? Digamos, sólido. Cuando hablo de gobierno corporativo sólido, me estoy refiriendo que tenga una estructura orgánica, ¿no? ¿Sabe lo que es una estructura orgánica, ¿no? Titular de entidad, los órganos de línea, los órganos de apoyo, ¿no? Órganos estratégicos, ¿ya? Si yo tengo una estructura orgánica, digamos, alineada al objetivo, a la misión de la entidad, definitivamente estoy yendo por buen camino. O sea, es un buen gobierno corporativo. Asimismo, este tiene que ir acompañado de una, digamos, capacitación, ¿no? Cómo está preparado digamos, los servidores civiles con respecto a los procesos que tienen bajo su responsabilidad, ¿no? Y cómo también está el tema del trabajo en equipo, los valores, ¿no? El valor de la solidaridad, trabajo en equipo, el tema de la integridad, el tema del valor de la puntualidad, etcétera. Entonces, va, digamos, amalgamando varios aspectos que van a, digamos, ir en una sola dirección, ¿no? Tener un gobierno corporativo sólido, ¿no? Entonces, y esto se soporta, este gobierno corporativo se debe soportar sobre una gestión de riesgo. Esta gestión de riesgos, ¿no? Que va, digamos, que comprende el tema de identificar los riesgos, ¿no? Porque generalmente, a veces las entidades piensan que implementar el sistema de control interno es contratar a una empresa, puede ser una Big Four, puede ser un bufete de abogados, una consultoría, y contratarlos para que ellos implementen el sistema de control interno. Graso error, ¿no? Porque el sistema de control interno tiene que implementarlo todos los integrantes, todos los servidores civiles, sean funcionarios o servidores que se encuentran en la entidad. Ellos son digamos, son los que van a participar en la implementación del sistema de control interno. Vamos a verlo más adelante. Entonces,
¿Qué pasa si yo contrato a un tercero y le digo, ¿sabes qué? Hazme la implementación del sistema de control interno? Definitivamente el sistema de control interno tiende a fracasar, tiende a no funcionar y es un, digamos, un despilfarro de recursos que hace la entidad por cumplir con un tema de carácter perentorio y normativo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de todos los servidores civiles que componen una entidad pública, no tomamos conciencia de la importancia de implementar el sistema de control interno, entonces ahí ya digamos que estamos entrando pensando de que es simplemente hay que cumplir con la norma y por lo tanto contratando a la empresa ya cumplir con la norma. Pero no ven las bondades, ¿no? Que estábamos hablando hace un instante, ¿no? Esa pérdida del 12% del presupuesto, ¿no? O sea, si yo tengo un sistema de control interno robusto, efectivo y suficiente, definitivamente ese sistema de control interno va a permitir que este porcentaje de pérdida que en promedio hay en el Perú sea menor, ¿no? Por ejemplo, si tengo procesos de contratación de bienes y servicios bien mapeados, con su correcta identificación de riesgos, definitivamente yo voy a mitigar el riesgo de que me puedan generar algún tema de un acto de corrupción, que sea, puede ser soborno, eh, puede ser N casos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, también bases administrativas arregladas, puede ser también un tema, digamos, de corrupción entre los responsables del área de contrataciones o el órgano encargado de las contrataciones con los proveedores, etcétera. Un sinfín digamos, de eventos que puede pasar. Si yo hago una correcta identificación de riesgos, definitivamente, haciendo esa identificación de riesgos, voy a generar los mecanismos de control que van a permitir que me pidan eso. Vamos a verlo más adelante, pero más o menos estamos hablando a grandes rasgos para que ustedes tengan en cuenta por qué es importante el tema de la gestión de riesgos en los modelos, en este caso en este modelo empresarial, de gestión empresarial en el siglo XXI. Entonces, digamos que la piedra angular de este modelo es la gestión de riesgos. Y esta tiene que ir acompañada del cumplimiento, no del cumplimiento, sino del cumplimiento, o sea, el cumplimiento de las normas. Las normas están, digamos, delineadas, publicadas, no para leerlas y, digamos, soslayarlas, ¿no? Sino es para cumplir, ¿no? Una política, un lineamiento, un procedimiento de directiva interna, estamos para cumplir, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esos temas, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, lo que quisiera que rescaten de esta diapositiva? Que tenemos que tener un buen gobierno corporativo, una gestión de riesgo eficiente y un área de cumplimiento que esté monitoreando, que no haya, digamos, desviaciones respecto a los procesos. O sea, que un proceso no se vaya por la tangente e incumpla la normativa y por lo tanto haya como consecuencia una pérdida, un acto de corrupción. Entonces, esa es la idea. Entonces, gobierno corporativo, gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento son digamos, los insumos que requerimos para atender hacia una gestión empresarial en el siglo XX. Es importante también tener en cuenta cómo se va armando el tema, ¿no? O sea, el tema en Perú se viene, digamos, decantando producto de los grandes pérdidas financieras. Tenemos varios ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de Arthur Andersen, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Con el tema de fraude de Enron, ¿no? ¿No? Bien conocido, ¿no? Y se los cuento así muy resumidamente, ¿no? ¿Qué pasó en Enron? Enron era una empresa que se dedicaba a la generación de energía, ¿ya? Y tenía solamente digamos, una empresa que auditaba tanto, le hacía esta empresa, la Arthur Andersen, le hacía las auditorías internas y externas. Asimismo, otro factor también que se detectó con respecto a este tema es que Enron, digamos, la alta dirección de Enron era, digamos, accionista de la misma empresa, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver un tema de conflicto de intereses, ¿no? Asimismo,
los integrantes digamos, de las direcciones, de todas las direcciones de la empresa también eran accionistas, ¿no? Entonces, si yo soy accionista de una empresa y veo algo turbio, la pregunta sería, ¿informo sobre eso que está pasando o me quedo callado? Porque ¿qué pasaría si lo informo? Si lo informo, esto generaría un escándalo y por lo tanto afectaría el precio de la acción. Y como yo soy accionista, ¿ya? En lugar de que mi acción suba, va a bajar. Entonces mejor me quedo callado, conflicto de intereses. Mejor entender, eso es lo que pasó prácticamente en el caso de Enron, ¿no? El tema de conflicto de intereses, el tema de que solamente tenía una sociedad de auditoría que dividía tanto auditoría interna y externa, o sea, quiere decir que no participaba otra empresa de auditoría, ¿no? Que pueda descubrir las jugadas que hacían, ¿no? ¿Y qué jugadas hacían, no? Hacían el famoso maquillaje de los estados financieros, ¿no? ¿En qué consistía este maquillaje de los estados financieros? Consistía en, por ejemplo, si yo tenía, yo hacía una venta por 10 años, supongamos, ¿no? Para que lo entiendan así. El año 1 me iban a pagar 100, iba a ingresar a mis ventas 100, el año 2 100, el año 3 100, entonces en 10 años recibía 1000. ¿Y cómo registraba yo en mi estado financiero mis ingresos? No ponía los 100 de ese año, sino ponía los 1000. O sea, prácticamente maquillaba, ¿no? O sea, lo que iba a recibir en 10 años lo ponía en el año 1, 1000. Una forma digamos, de manipulación de estados financieros, estados financieros fraudulentos, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Fueron algunos aspectos que se identificaron en este caso de Enron, ¿no? Entonces, justamente producto de ello es que nace el tema de refortalecer los sistemas de control interno para que no vuelva a pasar, ¿no? Que no vuelva a haber este tipo de fraude, ¿no? En este caso, el fraude en la modalidad de corrupción, ¿no? Conflicto de intereses, ¿no? Entonces, en el Perú no es ajeno a esto, ¿no? Entonces, el Perú, por ejemplo, está trabajando en compliance, ¿no? No sé si sabrán ustedes, digamos, haber escuchado sobre los modelos de prevención de delitos, ¿no? Que se están implementando tanto en el sector privado como también tiende también a que también este tipo de modelos se apliquen en el sector público, ¿no? Eso se han creado estas oficinas de integridad, ¿no? Que a la fecha todavía no tiene nada que ver con el modelo de prevención de delitos, pero ese es el objetivo, ¿no? Digamos, que se pueda hacer un trabajo en lo que respecta a prevención. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, la primera ley de compliance en el Perú, de cumplimiento, compliance, en inglés, es la ley 30424, ¿no? Ha sido publicada el 21 de abril de 2017, de 6 años. Luego ha sido modificada por el decreto legislativo 352 del 7 de enero de 2017, ¿no? Hablan del modelo de prevención de delitos, en el artículo 17, el cual exime responsabilidad a la empresa, y este modelo de prevención va a permitir a la empresa zafarse de una responsabilidad siempre y cuando demuestre que el modelo de prevención es efectivo y suficiente. Pero la pregunta acá, ¿y el modelo de prevención sobre la base de qué parte? Justamente sobre la base de un sistema de control interno sólido, efectivo y suficiente. Eso lo va a repetir a cada momento, ¿no? Eso es justamente donde, digamos, descansan estos modelos de prevención, sistemas de gestión, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un modelo de prevención de delitos sólido, robusto, definitivamente, si alguno de sus funcionarios cae en un acto de corrupción o acto de fraude, definitivamente la empresa, si se demuestra que el modelo de prevención es el idóneo, obviamente que la empresa no va a ser perjudicada ni va a ser denunciada, sino solamente la responsabilidad recaería en los funcionarios y servidores que ejecutaron tal acción. Entonces, esa es la importancia de este modelo de prevención, ¿no? Entonces, ¿qué dice este modelo de prevención? ¿No? ¿Cuáles son los requisitos? ¿No? Tiene que haber un encargado de prevención que debe ejercer su función como autoridad. ¿Y por qué es importante acá la prevención? Porque ¿ustedes qué entienden por prevención? Prevenir, actuar antes de, ¿no? Esa es prevención. Entonces, ¿cómo actúo yo en prevención? Justamente, lo que estábamos comentando, el modelo GRC,
si yo hago una correcta gestión de riesgos, identifico mis riesgos, y sobre la base de esa identificación de riesgos, yo ejecuto mi evaluación de mecanismo de control, digamos, a desarrollar o a detectar si esos controles internos que emitían esos riesgos identificados están operando correctamente, o sea, si están mitigando el riesgo. De repente puede hacer que estos controles internos no estén mitigando el riesgo, por lo tanto, tenga como consecuencia una pérdida económica, un acto de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, la prevención en ese sentido es muy importante. Vamos a hablar más adelante, solamente es a modo general para ir, digamos, empapándolos de lo que vamos a tratar más adelante. ¿Qué más dice, no? ¿Qué más te pide este modelo de prevención? Lo que estábamos hablando, ¿no? Hay que identificar, evaluar y mitigar los riesgos, ¿no? Como un segundo requisito, ¿no? ¿Qué más? Hay que hacer la implementación de procedimientos de denuncia, ¿no? Y acá resalta la importancia de lo que llamamos sector privado, la línea ética, o el canal de denuncia, que se llama el sector público, entidades públicas, canal de denuncia, ¿no? No, siempre todos solayan el tema del canal de denuncias, pero es una herramienta poderosísima, importantísima, justamente como gatillador de alertas tempranas y para poder, digamos, resguardarnos de un evento de fraude, ¿no? Puede ser corrupción, malversación de activos o estados financieros fraudulentos, de que puedan materializarse. Es importante también, este modelo busca que se implemente el procedimiento de... Y otra cosa importante, ¿no? Que haya difusión y capacitación periódica del modelo de prevención. Es importantísimo, ¿no? Que todos conozcan este canal de denuncias o línea ética, como lo llame, ¿no? También que conozcan, por ejemplo, la importancia de la gestión de riesgos, la importancia de tener un modelo de prevención, ¿no? Y finalmente, la evaluación y monitoreo continuo. Es importante, ¿no? Miren, 5 fases, cinco dimensiones en las cuales se descansa el modelo de prevención. Evaluación y monitoreo continuo, tiene que ver siempre, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese punto. Acá, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy leyendo. La doble contabilidad. Por ejemplo, es un tema de estados financieros fraudulentos o manipulación de estados financieros, que es un tema de fraude, ¿no? También el tema de tributación, fraude fiscal. Entonces, importante, ¿no? Importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, ya Perú, como lo digo, de 2016 está tomando acciones con respecto a este tema de modelo de prevención, ¿no? Y yo pienso que el sistema de control interno, en mi opinión, viene a ser un modelo de prevención. Y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante el por qué les comento este tema. Obviamente que este modelo de prevención descansa pues en el informe COSO, que vamos a ver más adelante, ¿no? Y este informe COSO se comprende, mejor dicho, 5 componentes, ¿no? Tenemos el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, información y comunicación y las actividades de supervisión, ¿no? Este es lo que es el COSO. Entonces, actúa tanto en operaciones, informes y cumplimiento, ¿no? Es importante tener en cuenta que estos modelos de prevención descansan en lo que se llama el informe. Respecto a la gestión de calidad, ¿no? Miren cómo ha ido evolucionando el tema de la calidad, ¿no? Por ejemplo, primero eran procesos, ¿no? En el año 1987, ISO 9001, luego en el 94 hubo una modificación, ya actos preventivos, ¿no? Ya se manejaba desde 94, obvio, ojo, el tema de la prevención. Después, en el año 2000, esta norma de calidad ya ve el tema del modelo de Deming, el PDCA, ¿no? Planificar, hacer,
verificar, ¿no? Hay un acercamiento a este modelo, círculo virtuoso que le llamaba Deming, y en el 2008 también, ¿no? O sea, se refuerza este modelo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el 2015? Miren, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá todavía no se hablaba de gestión de riesgos, ¿se dan cuenta? No se hablaba, ¿no? Entonces, recién en el 2015, ¿no? Implementan el tema de la gestión de riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Nuevamente acá el tema de la gestión de riesgos, como lo dijo el doctor Misael Rivera, va a ser una herramienta importante, ¿no? Que vamos a tener justamente para, digamos, desarrollar una implementación de sistema de control interno y también va a servir para otros sistemas de gestión que ustedes quieran implementar en su entidad. No solamente sistemas de control interno, también puede, con el mismo conocimiento de gestión de riesgos que ustedes van a digamos, aprender en este curso, también podrían participar en una implementación de sistema de gestión de la calidad, o un sistema de gestión de compliance, un sistema de gestión de soborno, etc., ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este tema, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Esta herramienta de gestión de riesgos también fundamenta en lo que es el informe COSO, ¿no? El cubo, respecto al tema del ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de control, información de comunicación y actividad de supervisión. Entonces, aquí hay que tener en cuenta la diferencia de estos dos modelos. Bueno, acá ha habido un lapsus, 2013 es acá, perdón, 21-20, 21-30, no ha habido lapsus, sorry. El 21-20, que es el modelo de implementación, es gestión de riesgos. Si ustedes se dan cuenta acá, tiene estas normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna, lo estamos hablando, del aseguramiento, también basan su análisis sobre la gestión de riesgos, ¿no? De repente ustedes han escuchado en el sector privado la auditoría basada en riesgos, ¿no? La auditoría basada en riesgos, ¿no? Entonces, esta auditoría basada en riesgos va justamente digamos, a asegurar el cumplimiento de los objetivos, a identificar el fraude, si es que hubiese, ¿no? Está orientado el modelo de gestión de riesgos hacia esos aspectos, ¿no? También tenemos el control interno y cumplimiento, ¿no? Que son actividades que le llamo yo de checklist que hace auditoría interna, y esto también va a estar alineado al tema del cumplimiento de objetivos. Entonces, también auditoría interna de soporta en el tema del sistema de control interno, como ustedes ven, ¿no? A través de gestión de riesgos y a través del control interno y cumplimiento, ¿no? No solamente y eso también hay un tema que ustedes no sé si se han dado cuenta cuando el OXI, en las entidades que ustedes estén trabajando, o sea, no usa esta herramienta poderosísima de la gestión de riesgos, salvo en el control concurrente o simultáneo, sino más centrado su análisis en el tema de control interno y cumplimiento, ¿no? O sea, si cumple o no cumple con la norma. Pero en el tema de gestión de riesgos, digamos que te dicen, ¿no? O sea, que te advierten, ¿no? Mira, este procedimiento incumple la normativa tal, por lo cual se generaría este riesgo de continuar con el proceso. Entonces te advierte. Entonces ahí que tenemos que hacer nosotros los servidores civiles, justamente hacer el ejercicio de identificar los riesgos y ver si los controles internos están mitigando ese riesgo que ha comunicado, en este caso, el órgano de control institucional a través de su servicio de control simultáneo o concurrente, creemos. Entonces, pero eso no solamente es tarea del órgano de control institucional, también debe ser tarea de la misma gestión, de la misma entidad, ¿no? Y eso justamente es la tarea cuando veamos adelante los responsables de implementación de control interno, del constante monitoreo, ¿no? Supervisión que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ojo que no solamente es tarea de OSI identificar si se cumple o no se cumple con un marco normativo
o si el control interno mitiga o no mitiga el riesgo digamos, de materializarse un hecho adverso para la entidad, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener en cuenta ese punto, ¿ya? Desde el punto de vista de la auditoría interna, tenemos las normas del IFAC, ¿no? Que son las normas internacionales de auditoría, que son llamadas NIA-ISA, y se basan sobre este procedimiento para la valoración del riesgo. Pero como ustedes ven, el riesgo se ve en todos los procesos, tanto de auditoría interna y de auditoría externa, ¿no? Es importante tener en cuenta. Y el tema de la integridad de la función pública, ¿no? Este es un estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú, ¿no? Que tiene el título de reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente, ¿no? Entonces acá hay otro factor importante que denota el tema digamos, del funcionamiento de un sistema de control interno exitoso, ¿no? Es el tema de la integridad, ¿no? Este estudio ustedes lo pueden ubicar en Google, buscan así como dice estudio de la OCDE sobre integridad del Perú, y automáticamente lo ubican, y yo les recomiendo que lo lean, ¿no? Acá les voy a dar algún pincelazo de cuáles son, por ejemplo, las recomendaciones de este estudio, ¿no? Por ejemplo, debemos nosotros garantizar un sólido control interno en el marco normativo de la gestión de riesgo, ¿no? Desde el punto de vista de rendición de cuentas. Entonces, ya aquí hay digamos, una recomendación del OCDE que tenemos que tener, si queremos estar a ese grupo de la OCDE que está como objetivo dentro del gobierno nacional, tenemos que garantizar que nuestro sistema de control interno sea sólido, ¿no? Asimismo, tener un marco normativo para gestionar riesgos. Mi pregunta sería, ¿no? Entidades, hay una política, alineamiento, procedimiento relacionado a la gestión de riesgos en sus entidades. A ver si me ayudan acá en echar los leo, si no, aperturan su micrófono y encantado de poder intercambiar algunas respuestas, ¿no? O sea, ustedes han tenido conocimiento, tienen conocimiento de la existencia de sus entidades en las cuales ustedes prestan sus servicios, de una norma, política, procedimiento, directiva interna sobre gestión de riesgos en sus entidades. Tímidos, ¿eh? No sean tímidas, por favor. Respondan, si no, sigan no o sea, quiere decir que una de las recomendaciones del OCDE no se está implementando. Muy bien. Te voy a decir nombres ya para, no sé, de repente tienen el chat, de repente lo pueden leer todos, pero yo ahora tengo. Gracias, Lourdes, muy, muy amable. Miren, importantísimo lo que dice Lourdes. No sé qué entidad esté desempeñando la labor Lourdes, pero ya, ¿no? Es importante, acá dice Instituto Nacional, a ver, si me lo escribes completo te lo agradecería, Lourdes, yo Instituto Nacional será, ¿no? Importante, ¿no? Importante tener una política. Mira, estamos hablando hasta este momento de la importancia de tener, de gestionar riesgo para poder identificarlos, para poder, digamos, tratarlos. Instituto Nacional del Hospital del Niño. Ya, muy bien, gracias. Miren, el Instituto Nacional del Hospital del Niño no tiene una política, procedimiento de gestión de riesgos. De repente la hay, pero ¿qué ha faltado? No ha sido sociabilizada, no ha sido difundida. No han llamado a los colaboradores, a los servidores civiles para que puedan, digamos, puedan tener acceso a esta política, procedimiento normativo. Por ejemplo, hace algunos días di lo mismo, ¿no? Un curso de implementación del sistema de control interno, y era un instituto también de salud, ¿no? Y ellos ya tienen su política y procedimiento de gestión de riesgos. Entonces sería bueno, en el caso de Lourdes, que googlees
institutos nacionales de salud y pongas ahí sector salud, política o normas sobre gestión de riesgos. Y ahí te digamos, a decantar una serie digamos, de documentos, y ahí de repente encuentras la política y procedimiento. Hay un instituto de salud que tiene su política y procedimiento de gestión de riesgos, y de repente, como estamos en un gobierno abierto, ahí está el PDF con la normativa. ¿Qué hay que hacer? La bajas, ¿no? La evalúas, coordinas con el coordinador de implementación del sistema de control interno, porque hay un coordinador, ¿no? El titular es el responsable y hay un coordinador, y pueden ustedes utilizar esa norma como referente para poder, digamos, implementar un procedimiento de gestión de riesgos en su entidad, ¿no? ¿No? Entonces, ese es siempre y cuando no haya, ¿no? Ah, ya, perfecto, excelente, perfecto. Miren, acá, por ejemplo, estoy con Lourdes. Lourdes me dice que es la responsable implementista de control interno. Entonces, ya, te voy a dar la pista, Mira, el Instituto Nacional, Instituto Nacional del Niño de San Borja, ya lo tiene. Podrías coordinar con el Instituto Nacional del Niño de San Borja, que digamos que te facilite ¿cómo se llama? El documento, y automáticamente haces una revisión del documento y lo... O también puedes googlearlo, estimada Lourdes, sí, puedes googlear. Entonces ahí podrías tú, digamos, tratar de... vamos a dar las pautas, no se preocupe, vamos a dar las pautas, solamente para que la puedas estar revisando, ¿no? Y después que la revises, te voy a dar los pasos a seguir, no te preocupes. Pero ya la vas googleando, así es, política de gestión de riesgos, así es. No solamente el sector salud, o sea, lo ideal sería que sea del sector salud para que la puedan implementar en el sector salud, porque son parecidas al marco normativo. También hay, por ejemplo, en el sector educación, hay en el sector del FONAFE, ¿no? Sobre todo el FONAFE, ahí está la política de gestión de riesgos. Por ejemplo, activos mineros tienen su política de gestión de riesgos. Las empresas ¿cómo se llama? Lo que es el tema de FONAFE, en lo que respecta al tema de la energía eléctrica, ¿no? Del agua, ¿no? Que son del Estado todavía, también ya tienen sus políticas, ¿no? Entonces también podrían tener como marco de referencia esos lineamientos. Pero sí, sí hay, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Que Rafael Venezuela. En el sector turismo y comercio exterior, también, o sea, también sí debe haber una política de gestión de riesgos. Yo he tenido la oportunidad, el honor de trabajar en el Ministerio de Comercio y Turismo, Comercio Exterior y Turismo. Fui director de control previo en el año 2014 hasta 2015, ¿no? Y tiene buenas políticas y lineamientos. Sí se podría googlear el tema de política y gestión de riesgos y de algún ministerio, ¿no? De algún ministerio y automáticamente, si es que no lo tiene, ojo, estoy hablando, en el caso de repente las tiene, ¿no? De repente, digamos, la entidad todavía no lo ha socializado, no lo ha difundido, no lo ha capacitado. Entonces, ahí tarea difundir la norma, ¿no? Sobre todo, lo más importante, ¿no? Identificar los riesgos, ¿no? Que es lo que vamos a aprender acá. Eso es lo que vamos a aprender acá. Pero sí hay. Hay bastante normativa sobre eso, ¿no? Hay bastante normativa de ello. Entonces, ¿cuál sería la tarea bueno, si yo soy un participante en este curso, en el caso de está, digamos, el sistema de control interno y podría coordinar con institutos, digamos, con pares, poder agenciarse esa política, ¿no? Y si es posible, tratar de que la puedan dar una capacitación, ¿no? De coordinador a coordinador, porque, ojo, una de las tareas del coordinador que va a implementar el control interno es también que tiene que tener el rol de capacitar, adiestrarse, sensibilizar a los integrantes, a los servidores civiles de la entidad, ¿no? Entonces, ahí podrían ustedes, bastante comunicación efectiva, podrían pues coordinar y podrían
obtener las políticas, ¿no? Yo no digo que las políticas ustedes solamente no tengan, la copien y aprueben un documento, sino que este tiene que estar socializado, o sea, tiene que ser comprendido por todos los servidores civiles de la entidad. Todos deben saber cómo se maneja la política de gestión de riesgos de la entidad, ¿no? Todos. Hay una frase de defensa civil, dice: defensa civil es tarea de todos. Control interno también es tarea de todos. Gestión de riesgos es también tarea de todos, ¿no? Entonces, gobierno corporativo también es tarea de todos. Entonces, todos los servidores civiles estamos involucrados en tener un sistema de control interno robusto, suficiente, efectivo. Todos los servidores civiles estamos, cuando hablo de servidores civiles estamos hablando de funcionarios y servidores, ojo. También tenemos la tarea, ¿no?, de gestionar nuestros riesgos. Todos los funcionarios y servidores civiles, todos los funcionarios y servidores tienen, digamos, la tarea de tender a un gobierno corporativo sólido, robusto, ¿no? Entonces, es tarea de todos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos recomienda en tema de rendición de cuentas? Garantizar un sólido control interno y un marco normativo de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice, no? ¿Qué es lo que te dice, no? La OCDE, que tienes que hacer. Tienes que fortalecer el marco normativo peruano de control interno y gestión de riesgos. 2. Debes asignar funciones y responsabilidades y separar obligaciones respecto a la función de control interno. 3. Debes apoyar a la integridad y las reformas anticorrupción. Acá rescatamos 3 ideas base. Tener un marco normativo de control interno, digamos, que sea preciso, en lenguaje sencillo, conciso, ¿no? Hecho que ya Contraloría, a través del nuevo modelo del sistema de control interno, lo viene haciendo progresivamente, o sea, va tendiendo a este fortalecimiento del marco normativo. Otra línea base: asignar funciones y responsabilidades y, sobre todo, separar obligaciones respecto a la función de control interno, ¿no? También lo ha delineado en su directiva 009-2016, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el coordinador? ¿Y quién es el operador? Lo tiene ahí bien, digamos, separado el tema de la obligación, ¿no? Y mira, el tercero, que es la integridad y las reformas de anticorrupción. Entonces, el tema del gobierno corporativo, ¿no? La integridad y las reformas anticorrupción. Entonces, importantísimo estas 3 recomendaciones que nos da este estudio. Y yo les recomiendo, de verdad, que lo bajen, está, digamos, es libre, y lo puedan leer para que puedan tener mayor alcance sobre esta recomendación. ¿Qué más? Después hay un estudio también de la OSDE sobre reformas de gobernanza pública, ¿no? Gobernanza, estamos hablando de gobierno corporativo específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ha detectado, no? ¿Cuál es el libro? El libro se llama Estudio de la OCDE. Es el organismo que, digamos, que comprende todos los países desarrollados, que tienen ya, digamos, ya están, digamos, fuera de su desarrollo, ¿no? Entonces, este es el estudio de ese organismo, ¿no? Acá también hay un estudio de reforma de gobernanza, ¿no?, donde dice que el control interno del sistema de gestión de riesgos, que en Perú actualmente no se entiende lo suficiente en su calidad de componente integral de la gestión pública en general, ¿no? Miren, miren lo que dice específicamente este estudio de gobierno corporativo, sobre todo del gobierno corporativo del sector público, ¿no? Miren, miren lo que dice. Este ha sido este estudio de 2016. El control interno y el sistema de gestión de riesgo en Perú actualmente no se entiende lo suficiente en su calidad de componente integral de la gestión pública general. Eso es lo que he encontrado en el 2016. Pero de 2016 al 2022 ya se ha, digamos, dado algunos avances con respecto a este tema. Entonces, importante lo que dice, lo que encontró en su oportunidad este estudio, ¿no?, de la OCDE, ¿no? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no?
Eso es lo que significa las siglas OCDE, ¿ya? Entonces, otro aspecto importante que encontró este estudio de la OCDE es los mecanismos de control interno y de gestión de riesgos aún no están siendo implementados por todas las entidades de contratación pública. También, ¿no? O sea, dos aspectos que identifica este estudio, que el control interno y sistema de gestión de riesgos no se entiende en el Perú, y otro que los mecanismos de control interno y gestión de riesgos aún no han sido implementados, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar bastante, ¿no? Trabajar mucho para poder, digamos, orientar el tema de implementar un sistema de control interno que sea, digamos, efectivo y suficiente. Es importante tener en cuenta.